Bueno, hoy se han pronunciado, ha habido varios pronunciamientos respecto justamente a la situación del fiscal Chávarri. Por ejemplo, tenemos un byte del presidente del Congreso que se ha referido a este tema y ha dicho lo siguiente, sorprendiendo a muchos. El propio fiscal de la Nación debe de evaluar, hacer un análisis realmente y una reflexión respecto a si su permanencia en el cargo le está haciendo un bien o le está haciendo un daño a su institución. ¿Debería dar un paso al costado entonces el fiscal de la Nación? Yo soy muy respetuoso de las instituciones, así como yo jamás permitiría que otro representante de poder del Estado, de una institución autónoma constitucionalmente, me pida a mí que dé un paso al costado porque no les corresponde. Yo tampoco lo haré, pero sí como ciudadano puedo invocarle a que él reflexione, evalúe y haga un análisis a conciencia respecto a si su permanencia en el Ministerio Público está ayudando o no a su institución. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Consejo de Ministros y también tenemos un byte del propio fiscal, José Domingo Pérez, quien ha pedido directamente la salida de Pedro Chávarri. Lo único que voy a indicar el día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Muy amable, gracias. Y esta fue la respuesta a través de Twitter del fiscal Pedro Chávarri. Él ha dicho lo siguiente: el fiscal Pérez, refiriéndose justamente a José Domingo Pérez, tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso?, pregunta el fiscal Pérez. Y a propósito de eso, el fiscal ha presentado una denuncia constitucional contra el exministro de Economía, Alfredo Torne Vetter, precisamente por delito de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado por el tema de Chinchero, al que hace alusión en su tuit el fiscal de la Nación. Ya está en nuestros estudios, si me indica Switcher. Continuamos entonces sin pausa. Está en nuestros estudios la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Bienvenida, Juliana. Hola, Mávila, ¿cómo Gracias está? por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las acciones que va a tomar y cuáles son las quejas que tendrían concretamente? Le he escuchado decir que aquí no se ha respetado el debido proceso y que ha habido una ignorancia absoluta de los argumentos expresados por la defensa. Así es, en efecto. Bueno, nosotros ya hemos procedido a apelar. Tenemos que fundamentar dentro del plazo de ley por escrito. Lo haremos el día lunes, inmediatamente habrá una mesa de parte de los juzgados. Y sí, en efecto, consideramos que en este caso ha existido todo menos el respeto al debido proceso. No lo digo en este momento, lo vengo diciendo desde hace muchos días, incluso desde el día que se le detuvo preliminarmente de manera arbitraria a la señora Keiko Fujimori, y luego quedó evidenciado este copia y pega, lo cual motivó que nosotros recusáramos al señor magistrado, y pese a la recusación y estando él en otros casos con antecedentes de suspender audiencias porque estaba recusado, aquí simplemente ha avanzado y lo que ha generado es esto, una resolución nuevamente en la cual se ve que no ha existido imparcialidad ¿Usted judicial. diría que la recusación tenía que haberse resuelto antes de que el juez Concepción Carhuancho decidiera en esta audiencia? Sin lugar a dudas, Mávila, porque si la afectación anterior de imparcialidad se había dado en una situación muy similar, que era la imposición de la detención preliminar bajo determinados supuestos muy similares a estos, y digamos, su presencia estaba siendo cuestionada válidamente, procesalmente aquí, lo menos que debió haber hecho el juez era o apartarse de conocer el caso o, en todo caso, suspender hasta que la sala resuelva digamos, el pronunciamiento de la recusación. Lo cual llama poderosamente nuestra atención y preocupación porque el día de ayer fue la audiencia ante la primera sala que tenía que resolver la recusación que hizo la Fiscalía contra la segunda sala, que era la que tendría que ver la recusación que nosotros planteamos. Entonces, no entendemos el apresuramiento que ha tenido el día de hoy el señor magistrado de adelantar el pronunciamiento solo para Keiko Fujimori, pero que sin embargo de la lectura de la resolución, ustedes lo han escuchado, prácticamente adelantó ya una opinión negativa respecto a las otras 10 personas. E incluso, Mávila, hay 6 personas que todavía no son escuchadas.
Habló de la señora Adriana Tarazona, habló del señor Jorge Yoshiyama, de la señora Carmela Paucará. Bueno, Entonces, el señor Yoshiyama no está en el Perú. no, de Jorge Yoshiyama, que está ok, yendo a la el audiencia. sobrino. Entonces, son 6 personas que están yendo a la audiencia y que no han sido escuchadas todavía, pero ya el juez determinó que para ellos existen suficientes y fundados elementos de convicción. Digo yo, ¿a razón de que ya estas personas a partir del día lunes van a ejercer un derecho de defensa válido? En absoluto existe. Ahí no hay derecho de defensa. O sea, prácticamente sobre ellos ya recae la sospecha fundada de parte del juez y van directo a una prisión preventiva ahí donde ni siquiera se les ha escuchado. Entonces, es muy grave. Por eso que al ¿Pero inicio... con todos ocurriría esto? Lo ha hecho hoy día. ¿Ha mencionado a todos? Los ha mencionado a todos, Porque Mávila. yo he escuchado que habló mucho de la cúpula, ¿no? Habló mucho de eso porque ahí basa su hipótesis sobre la organización criminal que está, metida dentro de Fuerza Popular. Él dice, esto no es un tema político, Fuerza Popular no es una organización criminal, hace el deslinde, pero dice, pero dentro de Fuerza Popular existía esta organización criminal que funcionaba así. Lo cual es curioso, ¿no? Para él la cúpula son 4 personas. Keiko Fujimori, Vicente Silva, Pierre Figari, Ana Vega. Pero hemos escuchado que ha hablado sobre Adriana Tarazona, sobre Luis Mejía, Jorge Yoshiyama, Carmela Paucará. Entonces, no entendemos a razón de qué. Y otro detalle también, Mávila, a tener en consideración, más allá de que estas personas no han sido, citadas todavía, ya se les ha adelantado la opinión, como te vengo diciendo, y lo cual es muy, muy cuestionable. Y de nuestro lado, el juez, sin fundamentar, sin motivar, ha rechazado los elementos de convicción de descargo que habíamos presentado y la argumentación de descargo. Concretamente, ¿cuáles son los elementos que usted cree ha obviado y que pueden constituir un causal para una apelación, para que una apelación sea favorable a la defensa? El juez ha rechazado todos nuestros argumentos, salvo... Pero ahora lo hemos escuchado leer y leía, estos son los argumentos de Fiscalía, esto ha dicho la defensa. Los han mencionado, pero dice, este argumento de convicción de la defensa no lo tomamos en consideración, no lo tomamos en consideración. Pero dime fundadamente por qué no tomas en cuenta mi elemento de convicción o el argumento que te expuse. Siempre ha tratado de ver una salida. Por ahí sí que no aceptó Ha citado casos anteriores, Ha citado no solo casos anteriores, ha citado declaraciones y piezas de otras carpetas fiscales, de otros casos, y sí es muy preocupante. Entonces, insisto yo, ¿por qué adelantar este pronunciamiento? Yo al inicio, cuando el señor juez dijo, vamos a empezar a leer la resolución respecto a Keiko Fujimori, dije, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces le digo al señor juez, no me parece correcto, porque si la tesis de la Fiscalía es que aquí existiría una organización criminal, escuchemos todavía a los 6 restantes. ¿Por qué vamos a adelantarlos? Y la respuesta fue, el debate de ustedes ya terminó, lo cual era incorrecto. ¿Y qué motivó eso? Que en la resolución precisamente se haya pronunciado por estas 6 personas que ni siquiera han sido escuchadas. Sobre ese punto los penalistas están divididos, ¿no? Hay quienes, como el doctor Lamas Puzo, si no me equivoco, dicen que esta es una prerrogativa que tiene el juez, que él puede, en la medida en que ha conocido el caso de Keiko, puede resolver su situación al margen de que no haya terminado de escuchar los argumentos. Podría, si es que no hubiera un elemento, digamos, transversal para los 11. Pero no fue por eso que pidieron justamente que se individualizara. No. Hoy día me preguntaron eso a la salida de la sala y se basa en un hecho, no digamos, una omisión o una ausencia de conocimiento allí. Lo que nosotros reclamamos el día domingo pasado era que la Fiscalía no había presentado debidamente su requerimiento. Vale decir, cuando yo pido un requerimiento de prisión preventiva o presento un requerimiento de prisión preventiva, así sean 2, 3, 4, le digo por cada uno los 5 presupuestos. Y el fiscal no los había cumplido. Entonces, es una cuestión distinta decir los elementos de convicción de cada uno a decir de que se tenga que ver por separado. Aquí hay un elemento central para los 11, que es que todos pertenecerían supuestamente a una organización criminal. Si no se había escuchado a las 6 defensas restantes, por tanto, aquí yo sí considero que se les ha afectado seriamente el derecho de defensa para todos y el debido proceso para todos. ¿Por qué adelantar? ¿Cuál era el apuro, Mávila? Es la pregunta que yo sí me vengo haciendo, en verdad, desde hoy día en la mañana. Tengo varias preguntas todavía, Juliana, porque justamente anoté, pero le pido un segundo nada más. Nos dicen que Carlos Tubino, vocero actual de la bancada de Fuerza Popular, está en la línea telefónica. Congresista Tubino, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Mávila, y bueno, a tu disposición. Sí, escuchábamos esta tarde al señor Miki Torres, al congresista Torres, decir que aquí se había cometido una vulneración de los derechos de Keiko Fujimori, que ella era la primera presa política del país
y bueno, y decía que la bancada estaba con ella y que no se iba a permitir este atropello, en fin. ¿Cuál es su posición? Me imagino que usted como parte de la bancada comparte ese criterio y a partir de ahí yo quisiera hacerle algunas preguntas. Su primera impresión, Sí, ¿está sí, de mira, acuerdo en todo lo definitivamente, expuesto por Miki Torres? totalmente de acuerdo. Y mira, añadir algo más. O sea, nosotros como integrantes de la bancada, y no solamente creo que ese sentimiento es compartido por los que hoy son simpatizantes del fujimorismo en el Perú, debería ser compartido por todos los peruanos, porque acá se ha afectado el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, es el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia. Las prisiones preventivas no es una regla, es una medida especial. Y entonces, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquier persona, a cualquier peruano, a los hijos nuestros, de que una forma como se ha visto ahora, que ha sido prácticamente un show mediático, lo que se ha estado viendo todos estos días, se ha visto como un juicio oral anticipado, donde se ha tratado de sustentar el fondo del tema, pero no la prisión preventiva, que es el peligro de fuga, obstaculizar a la justicia. Hay un punto, congresista Tubino, en particular. Miguel Torres dice que no se puede judicializar la política. Sin embargo, la pregunta para la bancada de Fuerza Popular el día de hoy es el tema del blindaje a Chávarri. El propio presidente del Congreso lo ha exhortado a reflexionar sobre si su presencia al mando del Ministerio Público es lo mejor para esa institución. Pero a ojos de toda la población han sido los votos de Fuerza Popular, y digo los votos porque las otras bancadas, prácticamente todas, han estado de acuerdo en que tenía que discutirse el informe de Cheput, en que había que permitirle a la Fiscalía investigar a Chávarri, estando él fuera de un cargo tan importante como en el que hoy todavía se mantiene. Ese blindaje a Chávarri, ¿no es hora de levantarlo, congresista Tubino? Y no ha sido un argumento en contra de ustedes, porque la propia Rosa Bartra dice, dependemos, la supervivencia depende de que esté Chávarri ahí. Entonces hay una admisión de una intromisión en el sistema de justicia de Fuerza Popular. No, pero bueno, primeramente hay que distinguir que hoy el fiscal, y bueno, en estos días el fiscal y hoy el juez, básicamente fundamenta la obstaculización a la justicia basada en un chat privado, en un chat donde todos los peruanos también tenemos esos derechos constitucionales de la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Y entonces, basado en eso, entonces dice, ustedes estaban seguramente presionando, complotando, y etcétera, etcétera, cuando son chats privados de un partido político. Correcto, congresista, pero habría que ser muy ingenuo para no hacer una cotejación muy sencilla, cotejar así, simplemente lo que se decía en el chat, buscar las fechas y analizar las decisiones de Fuerza Popular. Por eso le hacía la pregunta, ¿qué va a hacer la bancada de Fuerza Popular hoy, cuando César Villanueva también les pide? Este diálogo depende, quiero conocer qué pasa primero con la decisión que tienen en sus manos la bancada, que tiene mayor cantidad de congresistas ahí, para mantener o para de una vez por todas permitir que el señor Chávarri sea investigado por sus vínculos con los cuellos blancos del puerto. Es así de simple. ¿Van a seguir ustedes defendiendo a Chávarri o no? Nosotros no estamos defendiendo a nadie. Yo lo que le puedo asegurar y a todo el público, decirle lo siguiente: nosotros no defendemos a nadie. Acá lo que se tiene que hacer es sustentar las acusaciones. El fiscal sus acusaciones, sea Chávarri o sea cualquier persona, y estamos viendo ahora aquí con las acusaciones que se le hacen, se le pone 36 meses de cárcel. Sin embargo, hoy día en el Perú, a una persona que asesina a otra, máximo lo pongo 18 meses en la cárcel. Correcto. Porque nos ha puesto pues el cliché de organización criminal. Y toda esa legislación de organización criminal hay que ver el diario de debates en el Congreso. En el diario de debates nunca nadie pensó que
No estamos hablando de organizaciones criminales, a las organizaciones de crimen internacional, a los narcotraficantes, a secuestradores, básicamente por eso, sí, la administración, que ahora termina